Queridos amigos, nos encontramos nuevamente para nuestro calendario astrológico. Ya entrando en el mes astrológico del Leo, un mes que está marcado por los tránsitos de ese sol, que es nuestro astro central, que nos habla de nuestra vitalidad, nuestra luz, el propósito solar, la capacidad de entrega y de irradiar el calor y la creatividad hacia otros, pues empieza en este 22 de julio. Hola, Augusto. Qué rico estar aquí otra vez mirando el mes astrológico para que tengamos una guía de cómo va a estar trabajando el cielo en este reflejo de lo que es nuestra vida personal y colectiva. Hola Sigrid, hola a todos. Sí, es una alegría volvernos a encontrar, sobre todo bajo esta energía que comienza pues el mes de Leo, una energía diferente. Venimos pues de la energía canceriana, agua, intimidad, conexión, vínculo, nutrición, familia, raíces, el hogar. Nos lleva como a ir y a sumergirnos en ese mundo interior, a habitarnos, y a ir, pues como todo signo de agua, como entendiendo eso que está pasando adentro, a nivel emocional, sensible, a nivel de memorias, bueno, con un Júpiter en cáncer y demás. Ahora pues pasamos a una energía leonina que normalmente pues nos conecta con estos arquetipos que tienen que ver con la autoexploración y también la creatividad y el movimiento creativo como una expresión y una afirmación del yo. Finalmente es un signo de fuego. Los signos de fuego pues afirman el yo. Leo lo hace de una manera creativa, autoexpresiva, artística si se quiere, ¿no? Donde como que me permito conectar con la espontaneidad y me permito irradiar esa luz, esa fuerza que está dentro de mí para conectar con otros y para ponerme también como en un centro creativo en mi propia vida y en el escenario pues también colectivo, porque es un signo que también se mueve mucho a nivel de pues relacional, ¿no? Con el yo y en relación y en un tejido, ¿no? Entonces, pues interesante. ¿Tú cómo ves y entiendes esta energía leonina con sus matices, con la luz y con la sombra para presentar este arquetipo también? Pues es el signo que está regido por el sol. El sol, recordemos que se está representado por un círculo que tiene un punto en el centro y nos marca también como este sistema organizador alrededor. Y como bien decías tú, es como esta capacidad también de entender que cada uno es un centro en donde alrededor del cual se organiza todo un sistema, ¿no? Estamos hablando de un signo de fuego, es un signo extrovertido, es un signo que va hacia afuera, que promueve también la chispa divina interna de ese descubrimiento de quiénes somos nosotros en nuestra esencia, la imagen que podamos tener de nosotros, ¿no? Es la conciencia de sí mismo también, ¿no? Porque es la conciencia, este círculo de sí mismo y al tener esta posibilidad de reconocimiento de sí mismo, pues somos capaces de reconocer al otro, ¿no? Entonces creo que es un mes altamente extrovertido, positivo, alegre. El sol representa nuestra vitalidad, nuestra capacidad de ir hacia los demás desde ese centro creativo. Está ligado al corazón en los órganos y por lo tanto también podemos entender cómo allí hay esta percepción de la vida, este latir, ¿no? Que nos conecta directamente con la expresión divina, con la expresión divina. Entonces Leo representa precisamente la creatividad, la capacidad de salir de sí mismo, de encontrar esa facilidad de organizar el entorno alrededor de uno. La sombra también entonces podría llegar a ser ese exceso de egocentrismo, el estar solamente mirándose por su propio ombligo,
el no determinar a los demás, pero pues a mí me encanta siempre como entender que trabajamos en ejes y si bien todos tenemos un espacio solar, nuestro sol es el que marca en los horóscopos, ¿no? Usted es un sol en Piscis, usted es un sol en Aries, usted es un sol en tal. También el área de Leo es un área que está conectada con cada uno de nosotros independiente de donde tengamos nuestro sol. Entonces, eso es interesante. Y en la conexión con Acuario, que nos habla de esas redes en donde todos los soles son igualmente importantes y empiezan a conectarse entre sí. Entonces, el poder autoafianzarse, el poder reconocerse a sí mismo, yo pensaría que es de los signos que hablan precisamente, como dices tú, los tres signos de fuego, hablan del mí mismo. ¿No? Cómo arranco, cómo voy hacia la vida, cómo me centro, cómo encuentro ese latir, esas neuronas desde el corazón que van hacia el exterior, que van hacia mi estómago, que se van hacia mi cerebro, que van activando todas las posibilidades de la vida y este signo de Sagitario de fuego que busca más allá de sí mismo, pero sigue siendo un sí mismo porque habla de precisamente de la fe, de la entrega, del buscador, ¿no? Entonces, el buscador parte de un destino para ir en busca de. Me parece que es absolutamente bello, bello. Sí, muy interesante lo que estás diciendo trayendo el tema de ejes, porque justamente vemos cómo apenas el Sol entra en este grado cero de Leo, pues está justamente marcándose una oposición, ya lo vamos a ver en detalle, con Plutón en Acuario. Y me gusta mucho este inicio del mes, ¿sabes? Calentando acá motores, porque la energía leonina, como tú dices, nos conecta con esa parte espontánea, creativa, autoexpresiva, pero el ingrediente plutoniano, que tenemos desde noviembre ya como tal instalado a Plutón en Acuario en esos primeros grados, pues está haciendo también un proceso alquímico y de transformación y como de quitar capas también de la cebolla y de, bueno, quién eres en esencia, ¿no? Porque también a propósito de los vicios y de las sombras del signo de Leo, pues tiene también mucho que ver con las apariencias, con qué dirán de mí, con cómo mostrar esta imagen, ¿sí? Porque es un signo muy teatral, es un signo muy de a veces de la fachada, ¿no? Lo que se vea esto como brillo y demás, pero pues el ingrediente plutoniano no es así, sino que dice, bueno, ¿y qué hay adentro? ¿Cuáles son esas inseguridades, esos miedos? ¿Cuáles son esas cosas que de pronto no permiten que liberes esa espontaneidad realmente desde el corazón y no desde un entorno, unas expectativas u otras cosas, ¿no? Además de el proceso que está haciendo Mercurio retro, porque como tú y yo lo decíamos, preparando pues obviamente toda esta presentación que les estamos haciendo, Mercurio va a estar en retrogradación la mayor parte del mes de Leo, ¿sí? Cuando ya sale del retrógrado todavía se encuentra en sombra, es decir, en esos grados, en ese margen de grados en el cual se detuvo, estuvo estacionario, retrocede, vuelve, avanza. Entonces, es un proceso que nos va a acompañar, que también hace repensar cómo esto, mi palabra, mi comunicación, comunico lo que viene de mi corazón o desde el orgullo, o desde el ego, las narrativas con las cuales construimos una identidad, un yo. Bueno, no sé, trae una riqueza muy interesante y es algo transversal, es decir, esta energía leonina está en un movimiento muy evolutivo, pues por el tema del contacto con Plutón, pero también de como de repensar y reacomodar, ¿no? Que es finalmente lo que tienen los retrógrados y que ahí está Mercurio y que no va a salir de Leo, sino que llega hasta el grado 4 donde justamente también va a hacer esta oposición, no partir, pero va a hacer esta oposición que también hace el Sol, ¿no? Entonces hay como una historia que se está Sí. contando. Me gusta mirarla como la naturaleza genérica que estamos nombrando en estos momentos y cómo podemos entrar en esta particularidad de las situaciones astrológicas y esto entendiendo también que la astrología no es solo genérica
y no la podemos entender como totalitario, sino que tenemos que ver toda una carta que baila alrededor de ella. Y cuando tú hablabas de la sombra de sol, que puede estar muy teatral, muy pendiente, no, yo me imaginaba sobre ese círculo exterior como esta partícula que va orbitando en el círculo exterior y que en realidad está más en contacto con lo de afuera, ¿no? Y resulta que ese círculo tiene un punto desde el centro, desde el cual se nutre, porque es la chispa divina. Entonces, el sol, cuando lo vemos en esta representación gráfica de la astrología, es lindo entenderlo como hay un centro. Hay una unicidad porque es un signo que está cerrado, es decir, yo soy un individuo creativo, único, auténtico y particular porque soy una unidad y me entrego hacia los demás. Y vemos que estas dos particularidades que tenemos un Plutón enfrente que va a empezar el momento detonando ese cascarón externo, ¿no? Y si tú estás con la partícula puesta solamente en este cascarón externo, no tienes la posibilidad de tener ese centro a través del cual volvemos a construir el cascarón. Lo estoy imaginando un poquito gráfico, no sé si está muy claro lo que Me estoy encanta. diciendo. Sí, está súper claro. Sí, pero es como eso, ¿no? Como si tú te pararas encima de la cáscara de una naranja, pues te van a pelar en algún momento. Si tú te paras en el centro, vas a poder generar como esta sensación de volver a crear ese cascarón y esa unicidad, esa capacidad de ser yo único dentro del espacio colectivo. Acuario, ¿no? Y Acuario desde el espacio colectivo, con estas ganas de quitarnos el cascarón, no, usted no es tan único, usted pertenece a todos y el sol allí concentrando su fuerza en el centro, indicando y diciendo, yo soy parte de, pero todos somos soles, yo no dejo de ser una persona única y auténtica. Entonces me habla también de no perdernos en las masas, de no perdernos en los gustos colectivos, de no perdernos en lo que dicen las redes, y ahí estamos entrando también en ese Mercurio retrógrado y el relato de mí mismo, ¿no? Finalmente nosotros nos conocemos y nos definimos nuestra identidad a través de un relato que se nos va entregando en la medida en que vamos creciendo, que nosotros lo vamos retomando y haciendo lo propio, pero que muchas veces tenemos que ir formulando distintas maneras de aproximarnos a nosotros mismos y permitir precisamente esa plasticidad de mi yo. Es decir, yo soy Sigrid, yo soy una persona que tiene en esencia esto, pero esa esencia va cogiendo matices del exterior y en el relato yo me voy moldeando y me voy volviendo plástica. Entonces creo que hay de verdad un trabajo que nos habla de esa posibilidad de relacionarnos con nosotros mismos hacia nuestro interior, de poder concentrar esa energía interior, de saber que podemos ir dándole la vuelta, de encontrar el lenguaje que verdaderamente nazca del amor. Acordémonos que también Leo tiene mucho que ver con esta capacidad de entrega y de creatividad con nosotros mismos, de recrearnos de una manera mental un poco distinta, entendiendo que si nosotros logramos mantener esa unicidad de manera sana, podemos explotar y potenciarnos en un colectivo. Me Creo que es encanta. chévere. Sí, y quería mencionar otra cosa del Mercurio retro que me parece interesante en Leo y es que puede ser también retomar o revisar proyectos creativos o temas que tengan que ver con la creatividad que hayan quedado como aplazados, postergados o hayan perdido su chispa creativa. Entonces de pronto yo venía haciendo algo de una manera creativa, me gustaba, no sé qué, pero bueno, se perdió la chispa, el interés, lo que sea. Y este Mercurio retro puede ser una buena forma de decir, pero espérate, porque si lo agarro desde este lugar o si lo retomo, pero dándole un nuevo aire, una nueva capacidad a que a que lo creativo adopte otras formas, ¿no? Y me reinvento en esto, porque vuelve otra vez en Mercurio retrógrado que va a estar haciendo la oposición con Plutón, ¿no? Y reinvento las ideas, las formas en que veo, la creatividad, los proyectos. ¡Prun! Puede ser algo que florece muy interesante.
Sí, y que me parece también chévere verlo como con ese aporte que trae, como a nivel de las narrativas, como tú dices, a nivel de las narrativas del yo y a sí. nivel de lo creativo. Sí, y volviendo lo más preciso y más personal, interesante que se fijen en qué grado se está haciendo esa retrogradación Mercurio. Estamos hablando del grado 4 de Leo hasta el 15. En el 15 está en estos momentos, se está moviendo apenas en retrogradación desde antes de ayer. Desde antes de ayer estoy diciendo, estamos hoy a 19, desde el 17 me parece que empezó la retrogradación. Debe estar muy cerquita, el 22 cuando esté entrando el sol, está todavía en el grado 15 14. Entonces, en esos grados, ¿qué área de vida impacta? Porque una cosa es ese Mercurio, cómo trabaja, es decir, el signo Leo, cómo trabaja, ¿no? Esta revaluación interna, creativa, de poderse estos, pero ¿y en qué área trabaja, ¿no? Ya sea el romance, la familia, la parte económica, esto va a ser muy particular en cada uno de nosotros. Entonces, eso me parece que puede ser bien interesante de revisar para que tengan allí como una atención especial y puedan relacionarlo con los eventos que puedan estar viviendo. En los últimos tiempos, recordemos que esto no son cosas aisladas que de pronto suceden 2 semanas en donde uno de estos, sino que uno va sintiendo cosas que esto sí de pronto cuando puede ver el reflejo del cielo, es como ponerle palabras a este proceso interno que está sucediendo. No es que el cielo esté mostrando una cosa y yo de pronto tengo que sentirla, sino que yo lo asocio y voy comprendiendo lo que va sucediendo. Esa es la ventaja de la astrología. Es como una perspectiva, un cuadro que nos brinda como la posibilidad de tener una imagen y un relato y una retórica alrededor de aquello que me está sucediendo en mi vida personal. Y en la colectiva, Que claro, pero sí. ahorita estamos hablando de astrología personal. ¿Te Sí, por parece si supuesto. compartes? Sí, 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 Hágale. revisemos como siempre pues los tránsitos. Vemos unos patrones generales importantes del mes. El primero salta a la vista, decimos que es la oposición Sol-Plutón, la luna nueva del 25 24 que se va a estar dando en esa oposición partible en el grado 2 que me parece muy interesante. eh, en la medida en que avanza el mes, pues todo lo que vemos de retrogradación de Mercurio, pero Marte, que empieza a estar en el último decanato de Virgo, va a ir marcando esa cometa que es clave de este año y de los próximos años. Es la cometa que se enmarca entre los transpersonales, ahora más Saturno, y Marte lo va a venir marcando. Decimos que Venus también va a empezar a hacer algunas tensiones, Mercurio vuelve a ser central, va a haber una unión Sol-Mercurio. Va a haber una unión Venus-Júpiter en Cáncer cuando Venus cambie de signo. Entonces tenemos como unos movimientos puntuales. Realmente haciendo la lista no salieron tantas y tantas fechas, sino cosas muy puntuales que marcan un patrón que nos puede estar hablando de un mes igualmente intenso, eh, fuerte, con una energía que de todas maneras estamos hablando de un signo de fuego, un Marte como activador, que puede ser también explosiva, intensa, que podemos ver obviamente en el escenario colectivo de una manera muy, muy contundente, ¿no? Con tensiones y movimientos como muy vertiginosos y vale la pena pues también mirar qué va pasando en ese escenario colectivo. Total, total. Entonces, bueno, comencemos. Es interesante esta figura que se empieza a crear desde el comienzos de mes. Vamos a mirar. Entonces tenemos un Sol que se opone a Plutón, que como decíamos que es este detonante, desde el mundo colectivo, como revienta, digamos así, el cascarón de ese Sol, pidiéndole que reconfigure ese centro energético profundo para poder entregarse a los demás y se generan, mire lo que vemos aquí, lo que se llama en astrología una cuna. Está compuesta por varios sextiles, que son aspectos fluidos que nos hablan de oportunidades, pero que oportunidades que se activan con la voluntad entre el Sol, Urano, Saturno, Neptuno y Saturno, Neptuno, Plutón. Y con las concebidas estructuras a nivel de trígonos
entre Plutón-Urano, entre Saturno-Neptuno con el Sol. Entonces, esa figura a mí me gusta entenderla en términos que ocupa, fíjense que ocupa la mitad del zodíaco, ¿no? Tenemos toda la carga de planetas sobre una mitad del zodíaco, lo que también nos podría estar mostrando, menos Marte, lo que nos podría estar mostrando también este trabajo de conciencia que no siempre está presente en todos los ámbitos de la vida al mismo tiempo, sino que por el contrario se va focalizando en distintas cosas. Si yo estoy pensando en una cosa, estoy pensando en una cosa. Acordémonos que cuando tenemos un multitasking, nosotros no tenemos la posibilidad de profundizar en un solo tema, sino que tenemos una mente muy divagante. ¿No? Y en cambio, cuando lo tenemos como centrados en una mitad del zodíaco, es como si estuviéramos ocupándonos de una parte específica de la vida. La cuna es, como bien lo explica el nombre, una figura que lo que busca es como retraerse a su mundo íntimo. Es como cuando nosotros necesitamos reconfigurar nuestro espacio seguro y poder encontrarnos con el exterior. El exterior es en donde no están los planetas. Y el contacto con el exterior puede ser tenso, retador, difícil, conflictivo, ya que se da con una línea roja, una oposición. En cambio, al interior hay como un remanso, ¿no? Estas líneas azules y verdes que representan aspectos, es decir, cómo se interrelacionan las funciones de los planetas entre sí de manera armónica. Hay como un refugio allá adentro. Entonces, yo siento mucho que, digamos que coincide con las vacaciones de verano en el hemisferio norte, en donde las familias se reúnen, en donde se van de vacaciones juntas, en donde uno está concentrado más en el proceso interior y puede que se le olviden las noticias de lo que está pasando en el mundo, del mundo laboral. No digo que suceda en todos lados igual, aquí también en Colombia ya pronto están iniciando los colegios o ya iniciaron nuevamente los de calendario A. Entonces la vida sigue, pero sigue siendo como desde un lado de la vida, como si estuviéramos un poco volcados hacia ese lado de la vida. Y en ese caso, el detonante que va a ser Marte, que es el regente de Saturno-Neptuno que va a activar este gran cometa, es como esta señal desde afuera, ¿no? Es como hay algo, págate que como que de pronto, págate que se cae algo y uno se despierta del sopor y dice, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Y yo estaba concentrada aquí haciendo un puzzle, haciendo un mandala, leyendo, estructurando un curso, trabajando muy concentradamente y ¡pam! Un ruido exterior me levanta de pronto y me doy cuenta que hay un mundo externo, ¿no? Entonces, me parece que es interesante esa figura de la cuna. Sí, y a propósito de lo que dices, pues mira cómo el mes empieza con una cuadratura entre Marte y Venus, que está partil en el grado 20 de Marte, pues en Virgo, Venus en Géminis, ¿no? Y que también en este terreno, pues de relaciones, del día a día, del cotidiano vivir, de los hábitos, digamos que Marte en Virgo, pues como sabemos, es un Marte que es ordenado, perfeccionista, metódico, que trabaja y que ese impulso lo canaliza de una manera como estructurada, ¿sí? Pero que también puede ser demasiado detallista y demasiado quisquilloso y todo tiene que estar perfecto y ordenado y organizado para que pueda funcionar. Y esta Venus en Géminis que dice como, ay, ven, pero, o sea, si estamos acá, pasémosla chévere, necesito estimulación intelectual, buenas conversaciones, ligereza, de pronto no un compromiso como tan serio como le gustaría, digamos, a ese Marte en Venus, sino más fluido, más tranquilo, más ligero, ¿no? Y también, pues digamos, a nivel personal, no solo a nivel de relaciones, pero a nivel personal puede significar esto. Hemos estado muy en el trabajo, en el detalle, en lo metódico, en lo perfeccionista, y bueno, también Venus como que dice, ay, ven, un poquito de diversión, ¿no? Como que sacúdase. O hemos estado con esta Venus, que significa pues también placer, gozo, disfrute, pues muy de encuentros, de comunicarnos con nosotros, de amigos, ¿sí? De cosas un poco más ligeras y este Marte del otro lado diciendo, pero venga,
oiga, en el día a día, organícese, ¿sí? Mm. Entonces pasamos con esta tensión y finalmente los dos desembocan en un Mercurio que está retrógrado en el grado 14 como veíamos en Leo, ¿no? Mercurio como regente de Virgo, Mercurio como regente de Géminis, diciendo como, Pele, porque estoy como que los puedo ver a los dos, ¿no? Mira que él está como en un punto que si mira para allí ve a Venus, que si mira para allí ve a Marte, pero estoy retrogradando, entonces muy realmente como de reflexionar y encontrar un poquito como cómo puedo atender ambas partes, ¿no? La parte geminiana, la parte virginiana. Sí, es un manejo de la información y de la mente que nos propone una búsqueda armónica en esta capacidad de conectar con muchas ideas, de conectar con la gente, de comunicarse de una manera muy cotidiana, muy abierta, geminiana, y también disponer del movimiento y las acciones de Marte, ¿no? Entonces, ambos están al servicio de una organización interna de mis ideas, de mis conceptos, de la palabra, de la comunicación, que tiene un carácter completamente introvertida, ¿no? Entonces creo que es bien importante tener en cuenta que ambos están al servicio de ese Mercurio. Mercurio está estacionario o está en retrogradación, está muy lento, pero ya está en retrogradación, está en un signo fijo y de fuego, entonces hay un cuestionamiento interno preciso, centrado, intenso, un poco enranchado en que yo necesito dilucidar mi mundo interno para poder gestionar tanto mis deseos y mis acciones. Entonces creo que eso va a ser algo que marca y vuelve y nos habla precisamente que si bien están en conflicto, estas dos acciones en el fondo no están tan en conflicto porque Mercurio está en el centro como concentradito consigo mismo y los dos están a la espera de ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos actuar, qué es lo cuál va a ser el proceso también adaptativo, ¿no? Géminis y Virgo son dos signos mutables que nos hablan de un proceso de adaptación, nos hablan de la capacidad de moldearnos y nos vamos a moldear mucho a merced de nuestro recurso interno de organizar nuestras ideas. Total, muy interesante. Pues si quieres, vamos moviéndonos Dale. un poquito con los días para solamente poner acá lo que es lo que va a ser esa luna nueva que estaremos analizando con mayor detenimiento en el espacio de sabiduría lunar, pero para que lo tengamos presente, ¿no? Que se da en plena oposición, partil con Plutón. Es un circuito muy interesante porque también se da en un sextil con Urano y también se da en un trígono con Saturno y Neptuno, que ambos están retro, ¿no? En Aries. Entonces, esta luna, regida por el Sol, está bastante creativa, intensa, transformadora, muy revolucionaria, y puede ser bien interesante. La estaremos analizando, Mm. ¿no? En nuestro espacio de sabiduría lunar, pero pues es curioso que se dé el 24, tan solo 2 días después de la entrada del sol en el signo de Leo. Y muy Eh, partibles, ¿no? Fíjate cómo la cuna se delinea totalmente, ¿no? Eso me parece que es bien interesante de mirar. Cabría también decir que, aunque no está señalada Marte en el grado 21, ya está en orbe para ir formando el cometa. Obviamente tiene que pasar al grado 0 o 1 de Libra para concretarla verdaderamente, pero yo le daría esos 10 grados de orbe y tal vez unos 5 grados de pasado ya la oposición partil. Es decir, que vamos a tener un ambiente
muy, muy detonante, muy como que sorpresivo, como que las cosas cogen velocidad. La cometa es una figura que, como bien lo dice la palabra, coge vuelo, ¿no? O sea, si tú tienes una cometa que tenga la cola bien definida, es una cometa que coge vuelo, es una cometa que coge dirección. Recordemos que no solamente está formando la cometa, no solamente es Marte, sino que ese Marte es el dueño de Saturno y de Neptuno. Entonces, la punta actúa según la voluntad marcial. Y la voluntad marcial es acción, es movimiento, es dirección, es empuje, muy, muy teledirigido, con una precisión increíble, ¿no? Yo creo que Marte en Virgo es un poco como Marte en Capricornio, ¿no? O sea, el cirujano perfecto que traza la línea, pues, con una certeza, con una precisión, con un tema importante. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta, fíjate tú, tenemos desde el 24, vamos avanzando y si no estoy mal, habíamos dicho que esa tensión la vamos a poder ver y sentir como hasta el 10-11 de agosto, Más, hasta el 18, hasta el 18, es decir, va a ocupar casi hasta el todo el 18 de mes agosto. de, La tensión de, de la de cometa, Leo. sí. Es De todo el Leo, mes de sí, todo el agosto, es mes. impresionante. Entonces me parece que podemos estar mirando las noticias, volver a conectarnos con el exterior y mirar a ver qué es lo que está sucediendo, estar pendiente de situaciones que detonan movimientos grandes en los colectivos, en las acciones, en los temas marciales, de guerra, de agresiones, de confrontaciones y demás. Creo que es una época sumamente tensa, sumamente explosiva, Muy tensa. sí, difícil porque de todas maneras son los dos maléficos en tensión, en oposición. Las oposiciones son desgarradoras, a veces hay tanta fuerza en cada uno de los extremos, solamente a través de la voluntad logramos hacer una integración, pero de resto cada uno va a jalar más hacia su lado, es decir, las polarizaciones también pueden darse muy profundamente. Muy, muy profundamente. Acá tengo esta fecha que es el 31 de julio, en donde pasan dos cosas importantes. Primera, Venus entra en el grado cero de Cáncer, cambia un poco el mood en cuanto a esa Venus, que ya pues se orienta más hacia un tema de vínculo, nutrición, hogar, conexión con la familia, emocionalidad, sensibilidad, apechiche, bueno, cambia como esto que venía de Venus en Géminis con otro mood, ¿no? Y cambia. Desde que ella pone un pie en el grado cero de Cáncer, está activando, además del cometa que nosotros vemos, ¿no? Como que se va formando, está activando una cuadratura con eh, Saturno y Neptuno. Entonces, interesante, ¿no? Porque esta cuadratura entre Cáncer y Aries, como signos, por ejemplo, nos habla por ejemplo, el tema de el vínculo, la conexión emocional, el hogar, la contención versus la necesidad de autonomía, las propias necesidades, el deseo personal, ¿sí? Que es más ariano, y la cuadratura, pues Venus, Saturno. A mí me llama mucho la atención este ciclo porque recordemos cuando Venus estuvo retrógrada, que fue un buen tiempo, ¿te acuerdas que estuvo en Aries y retrogradó y se devolvió hasta Piscis y salió del retrógrado en un encuentro con Saturno? ¿Mm? Ella salió Sí. casi que en el mismo grado o un grado de diferencia, si no estoy mal, como el 25 o 26 De de marzo. Piscis, donde estaba Saturno en ese momento, y ahí volvió a comenzar directa y bueno, mira cómo digamos que ahí también se genera como un proceso, ¿no? Entre ellos dos, en la conjunción. Como siempre Sí. vemos que planetas que hacen conjunción están iniciando un proceso. Ahora, tiempo después, es Venus desde Cáncer que hace esta cuadratura de apertura, por lo menos con Saturno, y me parece muy interesante. Las cuadraturas Venus-Saturno
son cuadraturas en las que nosotros el deseo, ¿sí? El deseo, las relaciones, los temas incluso que también pueden llegar a ser como económicos y demás, podemos verlos en términos de, ok, ¿y cómo está esto? Cuál es el contrato? ¿Qué es, cuál es el principio de realidad que tiene? ¿Sí? Yo puedo estar deseando una cosa, pero puede ser que no esté así la relación en esos términos como tan concretos y nos lleva a tener un como un ajuste, finalmente es una cuadratura, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Veo que esos primeros grados pueden tener esta dificultad saturnina de frustración, de dificultad, de darme cuenta además que como Saturno y Neptuno están allí tan cerca, de que todo este proceso interno que yo necesitaría o que yo quisiera, porque es más de querer ese Venus, de poder sentirme cómoda pues no se va a dar inicialmente, sino que hay una profunda incomodidad. Y fíjate que la luna en los siguientes 2 días y medio va a transitar por el signo de Escorpio, en donde hay como no solamente una frustración, sino una sensación de dolor, como de algo que me despierta una sensación de desgarro, de pérdida, sí, de dolor, de separación, ¿no? De intensidad que puede llegar a ser difícil. Esto es el 31 finalizando el estos. Puede estar en un aspecto colaborativo de trígono y en esa medida, digamos que podríamos llegar a tener una cierta suavidad que como que yo le tiendo la mano, pero no es muy fácil que digamos porque la luna en Escorpio está debilitada, ¿no? Ella le dice, yo le colaboro, pero no es que tenga posibilidades de colaborarle, ¿no? Es como cuando uno le ofrece la ayuda a alguien que no tiene la más mínima posibilidades de que le alivie a uno el dolor que pueda llegar a estar sintiendo, tanto en términos de relaciones, como de intimidad, como de sentir que se le detona precisamente esa intimidad. ¿No? Y Como que está hay la algo luna, por muy ejemplo, en árido. ese momento en una cuadratura con Plutón. Mm. Entonces esto hace que sea intenso. Ese Mm. fin de mes está bastante intenso y se da la conjunción también ese día, 31, Sol Mercurio. Mercurio, Sol Ujú. Mercurio, que la siguiente va a ser si no estoy mal, el 13 de septiembre, la siguiente conjunción de ellos, cuando ya el Sol esté en Virgo y Mercurio llegue y se le una, pero aquí Mercurio está yéndose para atrás, o sea, se encuentra con eso y le dice como, chévere encontrarnos, pero espere que yo necesito todavía seguir en este proceso de revisión y Mm. usted sigue avanzando, pero de todas maneras, pues es un momento muy revelador, iluminador, ¿no? De entender este proceso que está desenvolviendo Mercurio retrógrado y que puede darnos una claridad no contundente, digamos, pero sí por lo menos unas pistas más claras que uno dice, ah, claro, ok, ya lo veo, pero necesito seguir masticándolo, entendiéndolo, integrándolo y digiriéndolo porque todavía no está acabado, pero sí me trae una claridad. Yo Yo pienso que también puede ser creo, importante. yo también creo que puede ser un aspecto súper positivo que ayude precisamente a ese momento como difícil interno y emocionalmente de los signos de agua, de ese Venus, Luna en signos de agua, y que Mercurio se ilumina, sé que es como bof, el bombillito se le prende, hay algo que voltea y dice, no, pues, pero yo tengo la intuición de que esto en todo caso va a estar bien. Y esa certeza de va a estar bien es muy de fuego, ¿no? Es muy como, yo voy hacia adelante y yo no me quedo empantanado, digámoslo así, porque la luna en Escorpio es una luna empantanada, ¿no? Que se revuelca en su propio barro, en su propio dolor, en dificultades y allí ese encuentro del Sol con Mercurio puede ser iluminador y puede ser como el factor que nos ayude a salir de ese empantane, ¿no? Como, ay, no, o sea, qué carajos, ¿no? Me lavo una buena ducha, agua caliente, que me escurra, que me caiga, porque lo que es que yo le voy a meter julepe a algo y estoy con una cierta certeza interior que no, puede que no sepa explicarla, pero que la tengo clara. Claro. Me encanta. Sí, qué buena guía esa.
Aquí nos Sí, vamos a mover ya entrándonos en el mes de agosto, vamos hasta el 6 de agosto, porque el 6 de agosto, ¿qué pasa? Bueno, esto aquí hay que correr un par de horitas, exacto, ahí está, en el momento en el que Marte entra en Libra. Como lo decíamos, pues viene aplicativo, viene aplicando esta configuración de este cometa tan intenso, pero en el momento en el que él se pare en el grado cero, como está allí, el 6 de agosto, pues va a hacer esta activación. ¿Sí? De frente contra este Saturno retro, con este Neptuno. Hay una activación de trígonos también con Plutón retro, con Urano en Géminis, y todos los sextiles que ya están entre ellos pues diagramados. Pero este Marte, bueno, primero un Marte en Libra, es un Marte que está en exilio, que se encuentra en el signo pues opuesto a su regencia, ¿no? Es un Marte que decimos a veces que es justiciero, que quieres lo que quieras tú también, ¿no? Que este impulso, esta fuerza afirmativa que tiene Marte, que lo caracteriza, pues estando en Libra se disuelve por el otro, ¿no? Para acomodarme a lo que el otro quiere, para sintonizarme con lo que el otro, pero también tiene esta fuerza que es interesante, que también es muy justiciero, ¿no? Yo peleo, yo lucho, yo afirmo porque sea justo, porque sea recíproco, porque responda a un ideal, que también es muy de un signo de aire como Libra. ujú, Entonces me parece interesante cómo pues, al entrar allí, nada más la oposición Marte-Saturno, ¿no? Es una oposición también fuerte, pienso yo que es una oposición que, digamos, Saturno representa una estructura, un orden, Saturno representa una maduración, una rigidez, ¿sí? Una visión a largo plazo. Marte es más inmediato, es más del el capricho, la fuerza, el momento, lo que quiero. Entonces es una tensión que me parece también muy, muy interesante. ¿Cómo ves tú, digamos, en términos de Marte como foco y como tú decías, también como un detonador por un lado, pero también como esa cola, ¿no? La cola es la que sostiene la cometa y la que finalmente le permite una dirección. sí. Siendo una cometa, digamos que lo que la define es el eje central. Y ese eje central es como, no tengo fuerza porque está en exilio, no tengo toda la fuerza que podría tener, pero eso no significa que no pierda no señora, que no pierda su capacidad de acción. Ahora, ¿cómo la va a ejercer? A través de la palabra, de la diplomacia. Puede ser una diplomacia impuesta, puede ser situaciones que forzan a la al intercambio, al generar las cosas, porque es como hay algo que se impulsa a que tenemos que ir evolucionando, son aspectos fluidos nuevamente, o sea, hay un encuentro de grandes y esos grandes tienen a alguien que está marcando la batuta. Yo me imagino es como un encuentro de, ¿no? Los grandes líderes del mundo, por ejemplo, ¿no? Plutón, Urano, Neptuno, Saturno diciendo, pero vamos a hablar en claro y vamos a hacer súper claro, porque es que mira que Saturno se exalta en Libra y Marte rige al espacio en donde está Saturno. Entonces ellos dos tienen una determinación y una cierta equilibrio entre frío y caliente, porque Marte es extremadamente caliente, Saturno es extremadamente frío, pero ambos están como en una calma chicha, como se dice aquí, ¿no? O sea, es como vamos a actuar todos perfectamente, cuiden sus gestos, cuiden su estos, porque aquí cualquier movimiento en vano y esa cometa sale volando. Ahora bien, tiene cosas No sigo muy así. positivas, porque Venus está en una aplicación hacia Júpiter, está en un signo de cáncer y entiende que los cimientos, las raíces, la capacidad de nutrir esto que me funda, que me basa,
va a ser profundamente importante. Entonces, y está en oposición con la luna en ese momento, ¿no? Claro que, digamos que si perfeccionáramos por un grado a ese Marte, que haga, porque está en Saturno, ¿dónde está? Saturno está en Sí, grado ellos están en 1, están en el 1.25, 1, 1.24. 1,25 y 1,53. Entonces tendríamos que adelantar uno, ya la luna deja, porque corre muy rápido. Pero sí creo que tiene como este doble filo en donde podemos ver que hay una tensión interna muy, muy fuerte que a nivel mundial puede expresarse de la peor manera, porque recordemos que la conciencia colectiva y la energía colectiva, desgraciadamente, no es que podamos decir que tiene un nivel de conciencia alto, sino que por el contrario, resulta ser violenta. Entonces aquí puede haber temas violentos en los encuentros con nosotros, pero a nivel personal puede tener este componente de tensión interna, de querer hacer las cosas, de encontrar una firmeza, pero también al mismo tiempo una necesidad y una voluntad de acción que lleve al equilibrio entre el yo y el otro, que lleve a entender que yo me nutro desde, son todos los signos cardenales ahí activos, ¿no? que, que venga desde eso, ¿no? Desde el impulso interno. Yo me voy hacia adentro, entiendo cómo es que me interrelaciono y genero movimiento a través de esta cometa. Creo que va a ser bien interesante. Me parece interesante ir observando lo que sucede tanto en mi vida personal y ir observando en los consultantes y en las noticias y en las situaciones que vamos a ver a nivel externo. Sí, total. Aquí yo me fui a perfeccionarlo, como tú dices, que es el 9 de agosto. Y curiosamente, la luna, esa es la luna, ese día va a ser la luna llena en Acuario, que también estaremos analizando en sabiduría lunar con todo el detenimiento, mirando este mapa ya y dándole todo el espacio, ¿no? Pero mira lo curioso, está llegando Venus al grado 4, 2 días después vuelve a estar estacionario, deja de retrogradar, participa de esta oposición con Plutón. Urano, que va a ser regente de esa luna, está en este trígono maravilloso detonado también por Marte, que hace parte de la cometa. Entonces, también se ve bastante interesante esta luna llena. Y ahí en Sabiduría Lunar lo haremos como lo hicimos la vez pasada, en paralelo, la luna nueva de Acuario con esta luna llena para poder entender estos 6 meses y bueno, no se pierdan ese espacio que está muy chévere y que seguimos reinventando porque a nosotros nos encanta reinventarnos. Sí, acabas de decir algo chéverísimo y acabo de ver y no había caído en cuenta que ambas lunaciones del mes de Leo están marcando movimientos sumamente intensos que detonan situaciones, que decantan y abren espacios nuevos, que nos quitan pieles de encima, que parecieran muy renovadoras, pero que no por eso van a ser tan fáciles, pero que si lo vemos en perspectiva de las posibilidades de desarrollo a nivel de conciencia, sí pueden ser bien interesantes. Sí, muy interesantes. Bueno, acá nos vamos a ir 2 días más solamente para ver este estacionario de Mercurio y que justamente ese mismo día, el 11 de agosto, sale nuevamente directo. Y el 12, que a propósito, tú lo mencionaste, tenemos la conjunción Júpiter-Venus en Cáncer. Esta conjunción que se da en el grado 14 también está dándose de manera aplicativa con los nodos y es de hecho parte de lo que está haciendo. Me parece muy lindo esta unión Venus-Júpiter es bella. La tuvimos pues también en su momento cuando Júpiter estaba en Géminis, ahora viene con otro ciclo también que se abre ahí entre ellos dos. Dos benéficos, ¿no? Desde la astrología tradicional, de la astrología clásica, la energía venusina, que es una energía del cuido, del vínculo, del amor, digamos, así como familiar, ¿no? Contenido. Es bonito esta participación de ellos dos. Sí.
Me encantan las figuras que se han creado en este calendario astrológico. No sé si se habrán dado cuenta, pero pasamos de figuras muy definidas, figuras cerradas, es decir, no tenemos como esta apertura, parece que todo el mundo estuviera conversando con todo el mundo y esto lo que nos abre la posibilidad es de entender que como si en la mente tuviéramos conexiones neuronales, ¿no? Estoy conversando con alguien y se me ocurre una idea que completo con este, que abro con lo otro. O sea, como que la vida la vamos viendo redondeada, no son los cajoncitos independientes de que cada acción o cada parte de mi vida desarrolle de manera independiente, sino que se desarrolla de manera integrada. Me gusta ver que esta unión de los dos benéficos, como bien dijiste, yo creo que ahí la astrología moderna se le pega a la gana de la tradicional y sí adopta el término benéfico. Creo que la pelea de la astrología moderna está más en el término de los maléficos porque parte del pensamiento moderno hoy en día le cuesta mucho trabajo nombrarlo feo, hay que poner una actitud bonita y demás, pero con los benéficos sí podría estar de acuerdo con esta mirada. Y es interesante porque no tienen contacto con los demás planetas, pero sí con el eje nodal, como decías tú. Entonces, y con el eje nodal, hacen una activación del eje nodal, por lo tanto, es como si hubiera un empujón y regalos del cielo para que las situaciones que están ya dentro de nuestra línea del destino se pudieran ir mostrando. O sea, ahí hay una temática que va a ser muy positiva. Yo le prestaría mucha atención para que en este mes de agosto tengamos como esta proyección, esta capacidad de lanzarnos, ¿no? De irnos y entender muchas cosas muy en profundidad, si bien ha sido un mes o va a ser un mes que nos invita mucho al recogimiento interno por las circunstancias que se presentan, pero en estos momentos es como hay algo que, se gestó, allí hay algo que de verdad creó la unión entre las ganas de comer y un buen menú. Entonces se Sí. abre como la posibilidad, sí, que todavía está bajo tierra, está en cáncer, es introspectiva, está allí metida, con una luna que está muy llegando y volviendo a marcar la cabeza de ese barrilete, de esa cometa, entendiendo que es en gran comienzo esa grieta cósmica que es entre Piscis y Aries, es decir, volvemos a redondear la idea, entender lo que ha sucedido, sabemos que hay algo nuevo que está comenzando en nuestra vida y que podemos darle forma, que podemos darle un contenido genético interno muy profundo, muy positivo, muy alineado con lo que nos tiene que suceder en la vida. Total, total, me parece súper interesante. Bueno, pues el mes continúa con movimientos, digamos, como por ejemplo este sextil que se arma entre un Mercurio ya directo y Marte en Libra, ¿no? Súper interesante, que me parece que después de todo este proceso como de revisión, de reflexión de Mercurio, que ya cuando empieza a caminar directo se encuentre con Marte, pues es interesante porque es que Marte es una acción y es una acción con otros hacia Libra, ¿no? Entonces, listo, encuentro esto en mí, redefino mis narrativas, me narro de otras maneras, me entiendo, le doy otro aire a mis proyectos creativos, a mis ideas creativas y llega Marte y dice, listo, dale, busca con quién asociarte. Ujú, Busca con quién establecer esas alianzas, esas conexiones para seguirle dando vuelo a esto. Me ujú. parece súper lindo este sextil que mira, está sobre por acá el 19 de agosto, ya cerrando el ciclo, ¿no? De este mes de Leo. Sí, sí, sí. Y vamos así moviéndonos pues hacia el final, cuando el sol llegue al grado 29 y este pechito cumpleaños, pero empieza a ser aplicativo ya la cuadratura con Urano, que también me parece intensa, ¿no? Mira cómo comienza el mes el sol con una oposición a Plutón, hace todo este tránsito, este camino, lo cierra, perfeccionando ya
cuando entra en el grado cero y grado uno de Virgo, en la cuadratura con Urano. Entonces el Sol también empieza como a entrar allí a decir, ok, yo también estoy moviendo estos hilos de los transpersonales, ¿no? Y el sol finalmente, como tú dices, es una conciencia del sí mismo. Ahora esto nos lleva también a entender y a todos estos cambios que vemos en el ambiente, en la atmósfera, pues aterrizarlos a nuestro yo individual, como Marte lo está haciendo, como el Sol lo está haciendo, como luego lo va a hacer Mercurio, Venus y todos los que pasen por estos grados y esta parte del zodiaco, ¿no? Sí, Entre Leo, entre Virgo, entre Libra, que activan mucho los temas transpersonales. sí, sí, sí. Va a estar muy interesante, ya terminando este mes de Leo, que además es la antesala de la temporada de eclipses que vuelve y se abre en esta temporada Virgo, y que va a activar precisamente el nodo sur. Entonces vamos a de pronto entender procesos que terminan, que se reducen, que encuentran una salida, que se pierden. Como con este movimiento del destino que representan los nodos, porque sabes que este movimiento nodal, entendido desde las distintas perspectivas de la astrología, yo por lo menos veo como Sol Luna, que son padre y madre, Yin Yang, las dos luminarias que crean la vida, se alinean con la Tierra. Es decir, nosotros no nos tenemos que bajar a Tierra, tenemos que convertir en realidad, en materia, en frecuencias más densas, y allí se alinea el destino, ¿no? Es como estos dos principios junto con la Tierra, porque finalmente se trata de eso, el ocultamiento a través de la Tierra, por la Tierra, sobre la Tierra y demás de estas dos luminarias. Entonces me parece que va a estar bien interesante. Bueno, yo creo que Oh, le dimos más interesante. o menos los pincelazos que necesitábamos de este mes de Leo. Va a estar interesante, va a estar con un revuelco interno. Vamos a trabajar precisamente esta autoconciencia. Es un mes para dedicarnos a nosotros mismos también y revincularnos con ese centro energético, esa chispa divina para poder brillar para todo el mundo, para nosotros mismos y para todos los demás. Así es, pues qué alegría tener este encuentro, mirar estas fechas, ténganlo presentes, vayan llenando ahí su bitácora astral, vayan teniendo presente todo estos movimientos, leyendo sus procesos, sus cartas, leyendo los contextos más amplios, ¿no? Es una muy buena guía para comprendernos y para, pues, analizar cómo lo hacemos y se los presentamos todo el tránsito del sol por un mes específico en este calendario astrológico. Así que bueno, Sigrid, qué alegría habernos encontrado y, y me alegra que estemos y sigamos en este viaje leyendo el cielo. Claro que sí, un gusto. Nos vemos para la próxima.